cuando hablamos de reputación está lo que solo veo yo, lo que solo sé yo sé lo que ha pasado dentro de los restaurantes, porque trabajo ahí, porque lo he vivido, porque sé que he pedido ICOs y tal. Lo que saben otros, y a lo mejor yo incluso no lo sé, pero bueno, ahí hay informes, estudios como los que estamos presentando hoy en este gran debate, que la gente a lo mejor no conocía. Y luego lo que sabe todo el mundo, ¿vale? Y lo que me gustaría es que entendierais cómo se forma esta reputación, este es lo que sabe todo el mundo. Y luego está lo que no sabe nadie, pues nada, ¿de qué va esta presentación? Esta presentación es sobre cómo se ha visto dañada la reputación del sector, ¿vale? Está al hilo de lo que habíamos hecho la semana pasada con presentando el plan de Francia, que se ha estado haciendo en Francia. Entonces hablábamos de estudios también sobre la reputación. Hemos hecho como una cronología, ¿no? En las diferentes olas del COVID, ¿no? Y antes de la pandemia ya veíamos que había estudios de que había una excesiva rotación en el sector. O sea, es que el problema no es de ahora ni es de la pandemia. El problema, hablamos del tema de la gran renuncia, de la falta de formación del personal, del talento. Hay ya informes, este es excepcional, este informe de marzo de 2010 específico, hecho de un análisis del sector de restauración en España por IS, que es, como sabéis, una escuela de negocios potentísima, y que, bueno, ya aportaba una serie de soluciones al problema para ver que teníamos que hacer cambios porque si no iba a haber problemas. Y bueno, y ahora los estamos viendo, que faltan candidatos formados correctamente. Entonces, el sector está creciendo a buen ritmo, pero tenemos que conseguir más personal. Llegamos al confinamiento y entonces ahí, bueno, todo parado, empiezan los problemas con todos los trabajadores que tienen problemas para cobrar el ERTE, el sistema SEPE no funciona, pero es que además hay trabajadores que estaban trabajando 40 horas, pero solo les estaban contratando 20 y cobran proporcionalmente a esas 20 horas, o sea que cobran una prestación que prácticamente no les permite ni pagar el alquiler. Entonces, también por parte de los empresarios, pues el tema de las ayudas, que son muy insuficientes y que tienen que optar por los ICOs, que esto es algo que hay que decir en todos los canales. La hostelería no ha recibido muchas ayudas. Aquí la gente se cree que hostelería ha recibido muchísimas ayudas. Eso afecta a la reputación porque luego nos vienen todas esas campañas de los llorones que no paran de pedir, qué tal. Pero en realidad la hostelería lo que ha hecho ha sido endeudarse pidiendo créditos, ¿vale? Que tienen un mejor interés, pero que no dejan de ser créditos. Vale, entonces llegamos a la desescalada y ahí vienen ya todos los problemas, una incertidumbre total que el candidato percibe porque ya no sé si va a abrir, si no va a abrir, y muchos de los profesionales que trabajan en el sector se van a temas de logística, se van a otras profesiones porque no saben si el mes que viene le va a dar un salario su sector, el sector al cual pertenecían durante años. Entonces, muchísima incertidumbre y ya llegamos a todo el tema de la desescalada con las sucesivas restricciones. Ahí salen, pues bueno, desde proclamas como la de Garzón, que nuestro sector no aporta valor, que dañan muchísimo la reputación del sector, que bueno, ahí sí que salió el sector a defender en nuestra propuesta de valor, nuestra importancia en el PIB y demás, pero bueno, en toda la desescalada, en los cierres perimetrales, en todas las restricciones que se iban poniendo, en todos los canales de televisión veíamos que se culpaba a la hostelería, en canales y plataformas como la de Cero COVID y demás, canales de Twitter, no la plataforma Cero COVID, que nada tiene que ver con esto, pues decían que bueno, que los restaurantes eran los que propagaban todos los contagios, y ahí vemos también esa acción del insumiso, ¿no? De que bueno, que era es lo que está pasando, que se está entrevistando a gente porque no es noticia que un perro muerda a un hombre, pero siempre es noticia si un hombre muerde a un perro, ¿no? Entonces ahí sale a dar la cara por la hostelería, pues personas pues que dan estos programas. Entonces llegamos a tal despropósito que se llegaron a hacer cribados solo a personal de hostelería. O sea, como en la peste negra, que eran los judíos, pues aquí
vemos noticias de que se hizo un cribado, por ejemplo, en Galicia, que solo se hizo PCR a los camareros, buscando el origen ahí del brote. Bueno, me parece vergonzoso y un gran daño nuevamente a la reputación, con todo y que solo el 3% de los 800, más de 800 camareros que hicieron PCR dieron positivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí la hostelería responde y se publica el informe Focus, que en base a los datos aportados por Sanidad de, deducen que solo el 3% de los, algo más del 3% de los contagios se producen en hostelería, y automáticamente, solo con 2 meses de diferencia, y además lo ponen en el artículo mismo, el gobierno decide no publicar más datos de brotes porque no le interesa que se publique esta información, porque luego se constata que, como ahora sabemos, es decir, al final el COVID se contagia en todos lados. Se ha contagiado muchísimo en escuelas, los niños han llevado ese contagio a domicilios, contagios domiciliarios y en transporte público. Entonces, focalizarlo tanto en la hostelería, lo que ha pasado aquí es que ha habido un uso de la hostelería como altavoz mediático y para hacer una restricción de movilidad. Entonces, cerramos los restaurantes, entonces la gente pues no va en coche 2 o 4 de diferentes núcleos familiares al restaurante y en transporte público, y reducimos la ocupación del transporte público, que iba saturadísimo y también producía muchos contagios. Entonces, usamos la hostelería para solucionar otro problema. Pero que tengamos claro, si la hostelería, ya no digo el 3%, si está provocando el 6%, no era normal intentar parar una pandemia cerrando un sector que solo genera un 6% de los contagios. No tiene ningún sentido. Vale, entonces, bueno, pues ha habido muchos enfrentamientos y tal. Con todo y con eso, los profesionales del sector han respondido a la que hemos podido abrir. Hemos puesto muy buenas medidas de seguridad, hemos atendido muy bien a los clientes y sacamos un notable 73% en un estudio que analiza más de 178.000 reseñas publicadas en todas las redes sociales, TripAdvisor, el Google Maps y demás. Nos dan muy buena nota. En el 73% de los casos nos dicen que lo estamos haciendo muy bien los clientes en todos esos canales que decimos. Llegamos a la situación actual, entonces todavía más restricciones, todavía empezábamos con el pasaporte COVID, ahora se prohíbe fumar en terrazas, el tema de venga, vamos a pasar calor porque hay que reducir la temperatura, y todo eso pues va generando incomodidades en los clientes, prohibiciones, quejas, enfrentamientos con los clientes y sigue dañando nuestra reputación. La idea es compartir con vosotros el hecho de que la reputación del sector se ha visto dañada por todo este proceso que hemos vivido, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que ver es que cuando hablamos de reputación está lo que solo veo yo, lo que solo sé yo sé lo que ha pasado dentro de los restaurantes, porque trabajo ahí, porque lo he vivido, porque sé que he pedido ICOs y tal. Lo que saben otros, y a lo mejor yo incluso no lo sé, pero bueno, hay informes, estudios como los que estamos presentando hoy en este gran debate, que la gente a lo mejor no conocía. Y luego lo que sabe todo el mundo, ¿vale? Y lo que me gustaría es que entendierais cómo se forma esta reputación, es lo que sabe todo el mundo. Y luego está lo que no sabe nadie, que es que nadie sabe que iban a poner un pasaporte COVID o que iban a poner esto. Entonces, para entender esto, está esta diapositiva, estos circulitos, que lo que hace es que se entrelazan, o sea que la comunicación de unos y otros se va entrelazando. Voy a ir muy rápido en esta fase, pero el centro, entre lo que yo sé, entre lo que sabe el público, los trabajadores, todas esas publicaciones que van haciendo los trabajadores, descontentos y demás, y otras plataformas, como puede ser Hostelería de España, como puede ser las plataformas vecinales que se están quejando de las terrazas y tal, que lanzan grandes bombas que afectan a la reputación. En este sentido, deciros muy rápido cómo funciona el tema. A ver si... Vale. Entonces, cada público tiene sus canales de comunicación, ¿no? El público ve más televisión, ve muchas referencias a través de TripAdvisor, el Tenedor, el Google Maps y demás. Otras fuentes pues están en todas las redes sociales, o los trabajadores están más, sobre todo en posiciones base, pues están en otros canales que nosotros ni vemos, ¿no? El Discord, el Twitch y todos estos canales, y bueno, pues nosotros también estamos en todas las redes sociales porque también somos parte de la población y somos trabajadores, pero también nos alimentamos mucho más de otros canales de restauración que nos transmiten una realidad, ¿no?
de, bueno, que va bien, que estamos haciendo muy buena gastronomía, que tenemos un montón de chefs en el Best, en el Campeonato Mundial de Chef. Bueno, muchísimas revistas de gastronomía, no me quiero dejar ninguna. He puesto un montón, todas las que falten las ponéis ahí en el hilo, no quiero que me falte nadie, que me echéis luego la boca. Bueno, un poquito, ¿cómo funciona esta reputación? Pues funciona así. La gente va generando y tiene unas opiniones positivas o negativas, y entonces, pues cada uno, pues el empresario con el problema de los ICOs, los trabajadores que dicen que es muy caro, las típicas publicaciones que hemos visto de tickets, de que esto es carísimo, no sé qué, y los trabajadores pues con sus temas de que, bueno, pues no tienen buenas condiciones laborales y demás. ¿Qué pasa? Que esto empieza a coger el centro de la opinión, ¿no? Y se traslada a lo que es la reputación del sector, ¿no? Entonces, ahí en el centro se crea lo que al final ve todo el mundo, aquello que decíamos, lo que veo yo, lo que ven otros y lo que ve todo el mundo. Pues esa es la reputación, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que se van aportando tips negativos y se crea una reputación negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí la hostelería tendría que aportar tip positivo, ¿vale? Y ir generando contenido, lo que se llama la imagen digital, y a nivel sectorial sería la imagen digital del sector para mejorar la reputación del sector. ¿Qué pasa? Que al introducir elementos positivos en toda la comunicación, pues equilibra un poco los negativos y van a ir aportando cosas positivas, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasó en el confinamiento? Que la hostelería estaba cerrada, no generaba publicación, que por cierto, Ramón Dios dijo, señores, durante toda la pandemia tenemos que ir manteniendo publicaciones en las redes sociales, contacto con nuestros clientes, no las podemos abandonar. Bueno, pues creo que no hicimos caso la gran mayoría del aviso de Ramón Dios y las abandonamos. Entonces, toda la influencia que había y todas las publicaciones eran de otros intereses, y las publicaciones de hostelería eran mínimas. Sí que había muchos cocineros haciendo cursos de cocina, pero las webs de los restaurantes y tampoco había actividades en el sector, ni ferias de tapas, ni nada, con lo cual se redujo mucho la publicación que hacía la hostelería. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Una campaña de mejora de reputación muy potente, como la que se está haciendo en Francia, para resolver estas carencias que han habido de publicación positiva del sector, con grandes campañas que trasladen la realidad, porque es la realidad que es nuestra realidad, ¿vale? De que el sector pues está ajustándose al máximo en los precios, con lo cual no se puede trasladar la idea de que es muy cara la restauración, estamos ajustándonos al máximo, tenemos muchos modelos muchos modelos y líneas gastronómicas mucho más económicas, bueno, que también el tema de explotación y demás es solamente en una pequeña parte del sector, en un porcentaje de esos establecimientos, y bueno, hacer una campaña que iguale un poco la balanza, porque ahora se ha desequilibrado, ¿no? Entonces, bueno, IUCEL nos dice, tenemos que hacer los deberes. Pues a lo mejor es esto a lo que se refiere IUCEL, en el sentido de que, claro, para hacer una campaña que mejore la reputación del sector, primero, evidentemente, tenemos que resolver los problemas reales del sector, ¿no? Y en todos los temas que hemos estado hablando de problemas de employer branding, de las condiciones laborales del sector, pues sí, ahí tenemos que hacer un trabajo. También en el tema de buenas prácticas en todos los sentidos, ¿no? Tanto de seguridad alimentaria, de sostenibilidad, todos los temas, pues también tenemos que seguir mejorando, porque hemos mejorado muchísimo y estamos, ya antes de la pandemia estábamos trabajando en todos esos temas, pues tenemos que seguir mejorando. Porque lo que no podemos hacer es vender humo. O sea, ir con una campaña de que trabajar en el sector de hostelería es maravilloso y tal, como está haciendo Francia, pero sin haber analizado los problemas de raíz, sin haber solucionado los problemas de empleabilidad y de employer branding del sector, y sin mejorar esas condiciones laborales. Es decir, al final tendríamos que conseguir que fueran los propios profesionales del sector los que hicieran esa comunicación en todas las redes, en todos sus canales, de que en hostelería se trabaja muy bien, que es un sector maravilloso para trabajar, que en muchos casos estamos trabajando al aire libre, con atención al cliente, viviendo experiencias maravillosas, celebramos bodas, bautizos, cumpleaños, siempre estamos en ese apartado
de felicidad de las personas, ¿no? Es un sector muy, muy positivo y bueno, esto probablemente sean los deberes del sector. Lo que espero que algún día, y José Luis Lucer, que lo ha dicho como en 6 entrevistas, nos diga, en su opinión, cuáles son esos deberes.